Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, No Somos Perfectos. Me da gusto que estés aquí con nosotros. Y ya lo viste en el título, el día de hoy tenemos un episodio excelente con dos buenos amigos y este episodio se va a poner bueno. Quiero presentártelos. A mi mano derecha tengo a un viejo conocido, ya lo conoces. Más viejo que conocido. A mi querido Tavo. Fuerte los aplausos para Tavo. Bienvenido, Tavo. Desde Costa Rica. Desde Costa Rica. Ya estás mejorando. Ya estoy mejorando el acento. Con la R. Sí. ¿Cómo estás, Tavo? ¿Cómo estaba? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar nuevamente en Sigua, en tu podcast. Gracias por la invitación. Amamos tu iglesia, tu familia y tu podcast. No es mi favorito. Antipérgamo siempre será el favorito, pero estás de segundo o tercero. Sí, pero ya lo pasado es pasado, ¿no? Sí, entonces, ya pasado. Sí, eso ya pasó, entonces. No, muy emocionado. Gracias por siempre recibirnos y de verdad que expectante a lo que Dios va a hablar hoy en este podcast. Va a ser bueno, muy bien. Y bueno, también tengo a alguien que lo estoy conociendo, pero hemos conectado padrísimo. Desde Aguascalientes está con nosotros Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Paz? ¿Qué tal, Tavo? Pues bien contento de estar aquí con ustedes. Súper feliz de conocer Sigua, conocer la iglesia, estar en conferencia. O sea, es el paquete completo. Sí. Ahora sí me tocó todo incluido. Y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, de compartir un rato. Y bueno, pues vamos a darle. Súper emocionado. Vamos a darle. Humberto, para que te conozca nuestra audiencia, ya te conocen, pero me gustaría, Humberto, ¿quién es Humberto? Danos una pequeña reseña de ti, donde estás en Aguascalientes, pero bueno, tu ministerio, tu trayectoria. Súper, ¿no? Pues número 1, soy papá de 3. Wow. Ese es mi ministerio principal. Mi esposa se llama Fabi. Genial. Saludos, besos a Fabi, que la extraño. Está feo estar solo en el hotel, pero hoy se viene conmigo Pastor Tavo, acompañado. Tengo 3 hijos. Esa era. Sí, esa. Bueno, Okay. Ese es un código que yo quiero que descubra nuestra audiencia. Exacto. Ahí le vamos a dar un boleto gratis a conferencia. A conferencia. Bueno, va. Y tengo 3 hijos, Steffi 11, Santi 7 y Valentina 2. Entonces estamos ahí con esa dinámica. Estamos en Aguascalientes, somos parte del equipo de pastores. La iglesia se llama Vid Verdadera. Ya tenemos 11 años apoyando la iglesia. Wow, genial. Y estamos súper contentos. Y yo soy aparte director nacional de Alfa en México. Entonces, esta organización tiene más de 30 años. Nuestras oficinas están en Londres. Y nos dedicamos a toda la parte de evangelización, a plantación de iglesias, en fin, todo lo que tiene que ver con ministerio a nivel global. Y pues bueno, estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Wow, no, tremendo. Es un privilegio tenerte acá con nosotros, Humberto. Gracias por estar acá. Espero que Sigua te guste. Me encanta. Bienvenido a esta ciudad, bienvenido a la Iglesia del Camino, tu casa. Gracias. Y la siguiente esperemos que ya vengas con toda la familia. 100%, no vuelvo a venir solo. Bueno, y Tavo tampoco ya. Tavo, ya el otro espero no venir solo. Yo también espero que la siguiente ya no venga solo, Tavo. Ese es mi anhelo, ¿no? Entonces sí, ya estamos en otro tipo de asuntos, ¿no? Pero bueno, chicos, ustedes están sirviendo a Dios tiempo completo. Cada cual tiene sus carreras y se desarrollaron en ambientes profesionales, estudiaron. Entonces, el episodio de hoy lo quiero enfocar hacia eso. Que todos nosotros acá expresemos nuestras experiencias y sobre todo para nuestra audiencia, que estos chavos que nos escuchan, lo que significó esa transición de estar en los proyectos propios, que no es malo, pero la transición de abrazar los sueños de Dios y de abrazar los proyectos de Dios. Entonces, Humberto, quiero comenzar contigo. Compártenos, ¿cómo fue tu experiencia en esa transición de decir, voy a abrazar el sueño de Dios? Híjole, pues para mí siempre fue un sueño, desde chico, o sea, puedo decir que soy lo que soy porque mi padre me inspiró. Ya. Todo para mí comenzó en casa. Tuve la fortuna de tener un padre, no siendo pastor, mi papá era voluntario de la iglesia. Siempre lo vi 2 cosas, leyendo su Biblia y orando, todas las tardes. Ya. Entonces, siempre yo veía eso en mi casa, que él estaba leyendo, estaba orando y nos llevaba a la iglesia y servíamos juntos. Entonces, desde que yo me acuerdo, a lo mejor no era una decisión propia, fue algo que mi papá decidió hacer, pero siempre acompañamos el proceso de servir, de estar en una iglesia, de comprometernos. Entonces, para mí fue muy natural en mi caso vivir en esa línea.
Entonces yo siempre crecí con ese anhelo. Yo decía, bueno, algún día yo quisiera tener ese grado de compromiso. Mi papá veía la diferencia con otras familias, y no porque seamos mejores, simplemente el hecho de comprometerte en una iglesia, pues beneficia mucho a tu familia. Es algo que de entrada Dios prospera, caminar con Dios en los procesos familiares es muy diferente, ¿no? Wow. Y esta dinámica alrededor de la iglesia para mí fue algo que yo dije, yo quiero que mi vida gire en torno de la iglesia también, ¿no? Entonces yo desde chico crecí en eso, después yo estudié. Y yo siempre me quise ir a estudiar a Hillsong, ese era uno de mis sueños, Wow. en serio. Sí. Entonces, pero pasa que cuando yo estoy en la universidad, fui becado en el TEC de Monterrey, estando estudiando... Humildemente, saludo a todos los exatecs, con becas, si no, yo no se pudo haber pagado eso. Me acuerdo muy bien que yo quería ir a Australia a estudiar, y en eso mi papá quebró su empresa, se incendió. Wow. Perdimos todo, o sea, se fueron millones literal en una noche. Yo recuerdo haber ido al incendio y todo ese rollo. Y me acuerdo que mi hermano menor, que se llama Omar, que le mando saludos, que él está en Australia, ya viene para acá, él quería ir a Australia y estudiar. Entonces yo tenía que tomar una decisión entre ir o yo seguir estudiando y apoyar a la familia. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo yo sentí de parte de Dios quedarme, seguimos trabajando, y mi hermano menor después de tiempo fue el que fue a Hillsong. Y me encanta eso, ¿no? Porque tenemos que aprender a celebrar las victorias de otro como si fueran nuestras en vez de competir. Y eso le tocó a mi hermano y me pareció genial. Entonces mucho tiempo pudimos estar ahí como a distancia, y increíble, pero yo siempre me quedé con esta onda de que a mí no me tocó. Entonces yo seguí chambeando, después hice una maestría y por casi 20 años trabajé en una empresa de finanzas. Ya. Y finalmente hace 1 año y medio, después de pandemia, me quedo sin trabajo. Se cierra por pandemia el lugar. Sí. Y yo me quedé sin nada. O sea, acaba de nacer mi bebé. Entonces te platico esta historia porque ahí es donde da el giro. Yo siempre quise estar tiempo completo en la iglesia, pero la visión en este caso de mi pastor era que pudiéramos tener un trabajo y también pudiéramos ayudar. Tiene un lema que me encanta, que decimos, no vivimos de la iglesia, vivimos para la iglesia. De acuerdo. Y cada iglesia es diferente. En nuestro caso, esa era como la visión, y yo estaba ahí. Y dije, bueno, Dios, ¿cómo te puedo entregar más mi vida? Y me acuerdo que en eso me hablan de esta organización que yo no sabía que me iban a hablar, de Alfa. Me cae una llamada cuando no tengo nada y me dicen, ¿no te gustaría trabajar para Alfa? Y yo, ¿qué? ¿En dónde estaba esto de parte de Dios? Y hay yo más historias que no por tiempo no les puedo contar, pero fue una respuesta de parte de Dios. Genial. Y no solo eso, sino cuando me contratan, me dice la persona que me va a contratar, me dice, oye, solo quiero decirte una cosa, tu sueldo no lo va a pagar la organización. Dios le habló a una persona en Australia que va a pagar tu sueldo en esta oficina. Wow. Entonces, ahí conectó todo, Dios. Sí, o sea, no me tocó ir, pero me tocó ser parte de. Y para mí es eso. O sea, para mí siempre estuve plantado. Todos esos 20 años que yo trabajé para una empresa global, nunca dejé mi servicio, nunca dejé de estar en el estacionamiento, en los baños. Después me tocó pastorear jóvenes, pero siempre estuve activo en el servicio. Y creo que eso me ancló a una visión y a una familia espiritual. Entonces creo que de ahí después nacieron todas las cosas que hoy puedo vivir. Wow. Oye, Humberto, entonces me doy cuenta que tu corazón no era entonces ser alguien en el ministerio, no, para sino nada. Servir sí. Dentro de tu iglesia local. 100%. 100%. O sea, no era el asunto, no era una aspiración de decir, quiero que me conozcan, quiero tener la unción para ser el super ungido y esto. Ni tampoco forzaste algo para, por ejemplo, este asunto de Alfa fue Dios. Totalmente. Y creo que ahí es donde hay si quisiera poder entrar a un tema, para mí ahorita hay un cliché y a lo mejor suena duro, pero creo que es una verdad que yo puedo abrazar. Creo que a veces, sobre todo en esta generación, abrazamos más la palabra liderazgo que discípulo. De acuerdo. Wow. Y es algo que la verdad yo veo que en mi caso a mí me enseñaron a ser un discípulo. De acuerdísimo. Y a vivir, o sea, me gusta mucho cómo la gran comisión, si la lees en una versión extendida como en el mensaje, Jesús les dice, entrénenlos en este estilo de vida. Estilo de vida. No, y el estilo de vida de Jesús no fue mandar a la gente, fue servir a la gente. De acuerdo. Entonces yo creo que no todo líder es un discípulo. Pero siempre que caminas en un discipulado, Dios te va a dar liderazgo.
porque el liderazgo es resultado de servir a otros. Claro. Entonces, creo que eso es lo que a mí me afinó para caminar así. Y le doy gracias a Dios por esa influencia de mi papá. O sea, realmente capturo tu corazón. Entonces, tener un corazón de servicio, Sí, esa es la clave 100%. para abrazar los sueños de Dios. 100%. Tavo, en tu caso, Tavo, ¿cómo fue esa transición en la cual tú dices, yo decido abrazar los sueños de Dios, los proyectos de Dios, el corazón de Dios para mi vida? Claro. Primero, lo que me pasó es que ninguno en mi familia era cristiano. O sea, no tuve... Otro ambiente, todo ¿no? el ambiente total. O sea, en vez de tal vez no ver a mi papá como con la Biblia y demás, bien mi papá con una cerveza. Entonces, era otro trasfondo donde yo nunca estaba acostumbrado a la parte cristiano evangélico y mucho menos en la parte espiritual, ¿verdad? Ya. Pero me recuerdo que mis dos tíos, ellos empiezan a ir a una iglesia cristiana y empiezan a liderar jóvenes, pero al ver el testimonio de ellos, más bien menos quería entrar a una iglesia cristiana. Y mi papá, para contar así brevemente, mi papá y mi mamá empezaron como a asistir a un grupo como pequeño y mi papá le fue infiel a mi mamá dentro de eso. Entonces, Wow. con mucho menos razón, quería abrazar la iglesia por todos los ámbitos. No tenía el modelo, no veía los resultados positivos de entrar en una iglesia y mucho menos de servir en una iglesia. Ni siquiera liderar, ni siquiera servir, ni ir a un baño, nada, no, mucho menos con nada de eso. Pero me recuerdo bien con la separación de mis padres y demás, sentir ese vacío de algo, ¿verdad? Intenté por todos los medios, intenté fumando marihuana, la mota que veníamos molestando ahora con Barney, ¿verdad? Con todo, pero... Y te acabas de ganar otro. Sí. Y nada, con alcohol, nada. Y intenté probar por cualquier otro medio y me di cuenta que había algo mucho más grande para mí que una adicción. En todos los sentidos, porque yo quería llenar el vacío de mis padres, específicamente el de mi papá, y nunca lo iba a llenar con algo terrenal. Y fue un encuentro con Dios. De hecho, fue la única vez. Yo estudié en un conservatorio de música bien pequeño. Y es la primera y última vez que escuché la voz de Dios. Y es un tema curioso porque ni ahora que estoy pastoreando, que lo escuché muy palpablemente en mi corazón y en mi mente, donde me decía, ¿por qué le estás tocando al mundo y no a mí? O sea, fue un llamado al servicio. Fue un llamado al servicio por medio de la alabanza. No me dijo, ven y pastorea mi rebaño. No, fue, ¿por qué le tocas al mundo y no a mí? Entonces, ahí fue cuando yo tomé la decisión de querer cambiar mi vida. No asistir a una iglesia. Cambiar mi vida porque fue como un flashback dije yo, si yo sigo así, voy a perder mi vida literalmente. Una vez estuve durmiendo hasta en el parque de mi ciudad y demás, porque mis amigos me dejaron botado por lo drogado y lo tomado que estaba. Y yo dije, wow, no sé si acá se dice igual los indigentes, las personas de la calle. Sí, claro. O sea, así nace un indigente. O sea, se complementa la rutina y probablemente hay una historia detrás. A mí fue que me abandonaron mis amigos y todo lo demás. Y no fue que me gustó, pero yo dije, ¿cómo voy a llegar a mi casa así? Entonces yo dije, si yo sigo este estilo de vida, no voy a llegar a ningún lado. Y en esa semana me invitaron a una carne asada y a jugar PlayStation, a jugar el FIFAs, ¿verdad? Y yo fui y me engañaron, era una célula. Entonces, yo llevaba mis cervezas y demás. Y cuando empieza el hermano, bueno, vamos a adorar. Y yo, ¿adorar qué? Entonces, los pescados. ¿Adorar qué? Y así. Pero fue muy curioso. Para entrar con otro tema, en paréntesis, fueron los grupos pequeños. Yo nunca iba a entrar a una iglesia cristiana, nunca. O sea, era un negociable. Pero fui a un grupo pequeño engañado y cada vez que el líder estaba hablando, era algo palpable a mi corazón. Sí, de y acuerdo. en esa misma semana hubo un encuentro, fui a un encuentro, dejé todos mis vicios y a partir de ahí mi vida empezó a arrumbarse un poco mejor. Entrego mi vida a Cristo, ya mis tíos los logré perdonar, ver el significado de lo que es ser cristiano y intentarlo y agradar a Dios y ese tema de agradar a las personas, ¿verdad? Y al final Dios me usa en la música. Un pastor me llegó y me dijo, usted no nació solamente para ser un músico, me hace, hay grandeza delante de ti, no eres de esos músicos que van y se sientan atrás o salen y me hace, no, tú tienes algo diferente, presta atención, toma notas, porque en algún momento te va a tocar predicar, en algún momento vas a abrir un grupo pequeño. Yo fascinado con los grupos pequeños porque ahí encontré la salvación. Claro. Entonces le agarré una pasión, luego empecé a liderar grupos pequeños, luego a predicar y me vinieron dando palabra de que iba a ir a naciones,
de que iba a liderar, de que iba a pastorear, un montón de cosas. Y las circunstancias de la vida a veces se ponían más difíciles y no le creía ya ni a Dios ni a las personas, ¿verdad? Dentro del mismo servicio. Pero después sentí que el llamado de Dios era muy palpable en mi corazón. Era joven, soy joven todavía, pero yo quería ser biólogo marino. Porque en el mar la vida es más sabrosa, dicen, ¿verdad? Por ahí. Por eso estoy en Sigua. Sí, totalmente. Yo quería ser biólogo marino. Que la cuestión de la lancha es un problema ahí contigo, ¿eh? Es una paradoja, ¿verdad? Ahí pasaron cositas en la lancha. Se me mareó muy feo, Se me mareó muy feo. Yo creo que Dios ya entendía bien el llamado, ¿verdad? Entonces, yo quería ser biólogo marino, pero al final no. Al final no. Porque Dios sabía que no le ibas a armar, Dios sabía que en la lancha, no. Si no era fiel en la lancha, mucho menos más abajo, claro. ¿Verdad? Entonces Dios me llama y yo le digo, Dios, soy un joven, no soy hijo de pastores, no tengo mucho que dar, pero te dispongo lo que tengo. Estaba trabajando, dejé mi trabajo, vendí muchas de las cosas que tenía para estudiar teología. Yo sí soy el que Dios llama, prepara. Y me fui a preparar a un instituto bíblico, ya con mi carrera de administración. Amo las finanzas, amo también toda esa parte de administración. Y pues lo que Dios estaba uniendo era parte de mi vocación, al llamado, que era plantar iglesias. La parte administrativa con la parte teológica espiritual. Y a partir de ahí avanzó mi camino para mi llamado con Dios. De la fecha hasta acá ha sido todo un caos, aprendizaje, disfrutando, aprendiendo de personas como vos, pero se puede decir que así fue como mi introducción al llamado. Genial. Wow, mira qué cosas. Me queda claro el patrón en cada uno de ustedes. Dios toma personas normalititas y las transforma, ¿no? Sí. Somos vasos de barro. O sea, que tenemos un gran tesoro en nuestro corazón, pero bueno. Oigan, yo quiero ahora llevar a este punto. Cada uno de nosotros nos encontramos con el Espíritu Santo. Tu Tavo en ese grupo, en tu caso Humberto, pues desde niño, esa situación. ¿Tienes marcado, Humberto, el momento donde Dios así llegó y dijo, pum? O sea, donde dijiste tú, aquí mi corazón está ardiendo. Sí. Cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo fue el contexto? Pues en mi caso fue un contexto económico. Ese fue mi encuentro con él, porque cuando se incendia el trabajo de mi papá, yo estaba estudiando y de un día para otro nos dice todos fuera de la escuela. Y tú sabes que pagar una colegiatura en una universidad es caro. Oh, sí. Y yo me acuerdo muy bien que mi papá me dijo, sabes que hasta aquí te pude proveer y hasta aquí pude cuidar de ti. Pero me dijo, yo no soy tu padre, yo solo soy una relación biológica. Tu padre realmente está en el cielo y él te va a proveer de aquí en adelante. Wow. Entonces él me aventó y me dijo, necesitas conocerlo. Me dijo, mira, en esta vida no vas a necesitar dinero, vas a necesitar fe. Así es. Wow. Entonces me aventó. Y entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo dirigía un grupo de 4 adolescentes en la iglesia que empezaba mi papá, porque la plantó después de que se quemó el negocio. Y yo dije, bueno, sí, pero pues ¿cómo con fe voy a pagar lo que debo? Como la fe no es dinero. Que se ocupo feria. Exacto. Bien merecido. Sí. Y total, que entré en esta onda de decir, Dios, bueno, si tú eres real, siempre Dios me había dado todo a través de mi papá. Wow. Le dije, no te conozco a ese nivel, retaron mi fe, porque todo, o sea, ¿qué ibas a hacer? ¿Cuántos años tenías, Humberto? Tenía 16 años. Wow. Sí, recién entrado a universidad casi. O sea que eso de que mis emociones se van a herir y mis sentimientos. No. Bueno, me merezco eso también. Ahí ya era. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué rollo ahí? No, la verdad es que yo dije, bueno, ¿dónde estás, Dios? ¿Quién eres? ¿Por qué me dejaste a la mitad? Fue un rollo haber entrado a esa universidad. Sí, entiendo, claro. Y luego me quedo sin nada al primer semestre. Y pues dándole por plantar iglesia, mire lo que pasa, se le quemó el negocio a tu papá. Vienen todos estos ataques. Sí. Cuando estás en el proceso y das pasos, el enemigo también levanta muchas cosas. Sí. Pero bueno, dije, va. Y mi papá me dice eso. Entonces yo hablo con estos 4 jóvenes. Y Dios me pone esa tarde decirles, ¿saben qué?
Dios es un Dios real y la manera que ustedes van a conocer y yo que Dios es real es que en un mes voy a pagar la deuda que tengo con la escuela. Después dije, ¿qué dije? Después no sabía lo que dije porque fui con mi papá y le dije, oye, papá, fíjate que dije esto. Y me dice, pues si fue Dios, que Dios te lo sostenga porque yo no tengo dinero. Wow. Y para no hacerte el cuento muy largo, yo entré en esa crisis, salí de la universidad para trabajar. Y después de casi 6 meses de trabajar, yo ganaba el equivalente a $100 al mes. Wow. Entre autobuses y todo, me quedaban 5 o 10 dólares para mí. Wow. Y el director de la empresa me dijo, ¿sabes qué, Humberto? Aquí no contratamos burros. Y tú estás dejando de estudiar. Yo sé que tienes potencial, pero si sigues así, ya no puedes estar en este lugar. Sí. Y yo le dije, ¿sabe qué? Pues no es por burro, es porque no tengo dinero para regresar. Sí. Y me dijo, ¿quién te preguntó si tenías dinero? Le dije, pues explíqueme. Dice, yo nomás quiero saber si quieres seguir estudiando o no. Le dije, no, por supuesto que quiero. Y eso fue un día antes que yo tenía que pagar mi colegiatura. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y me dice, mañana voy a salir de viaje, háblame a las 3 de la tarde antes de que cierren el banco. Se fue, tomó un avión y se fue a otro país. Le hablo al director general de la empresa y me dice, mira, dejé una chequera. En mi chequera personal dejé firmado un cheque. No sé cuánto debas, pero ve y paga todo lo que debas porque tú tienes mucho potencial y te quiero en mi empresa. Wow. Entonces paga todo lo que debas. Y dice, de entrada, a mí no me debes nada. Te lo queremos dar. Wow. Y pagué casi $3,500. Wow. Cuando yo ganaba $100 al mes. Wow. Y dije, Dios es real para mí. Sí, no, eso se merece un aplauso. Eso se merece un aplauso. Claro que sí. Y eso para mí, digo, a lo mejor fue a través de una necesidad económica. Pero yo recuerdo que cuando yo colgué ese teléfono, algo se prendió en mi corazón. Sí, clarísimo. Algo cayó sobre mí. O sea, en la oficina me desparramé. Después tuve que entrar en conciencia que faltaban 20 minutos para que cerrara el banco. ¡Corre! Llegué todo moqueado a la sucursal. Hasta la del cajero dijo, ¿se había robado el cheque o qué habrá pasado? Ajá. Ya me conocían, gracias a Dios. Yo no pude llenar el cheque. Yo estaba temblando. Lo llenaron por mí. Wow. Y pude regresar a la universidad y después Genial. hacer una maestría. Uh-huh. Pero eso te lo pongo ahí porque eso marcó mi vida de fe. Total. ¿Sabes, Humberto? Ahorita, wow, me estás ahí despertando todo esto en mi corazón de experiencias que uno ha vivido. ¿Qué tan importante, Tavo, Humberto, son las experiencias con Dios? Uh-huh. Porque podemos conocer a Dios, al Dios de la Biblia, podemos conocer al Dios de nuestros padres, uh-huh. podemos conocer al Dios que no queremos, uh-huh. que era tu caso también. Decir, no, yo no quiero ese Dios. Total. Yo no quiero ese Dios. Pero ya conocerlo cara a cara, experimentarlo de esa manera. Y es algo que yo puedo decirles. O sea, no puedes decir, ahí Dios te proveyó. 100%. O sea, tú no me vienes a cuentear que Dios es tu proveedor. Tú lo sabes. 100%. ¿Sí? Eso ya nadie me lo quita. O sea, no. Igual, Tavo, tú no vas a cuentear que Dios es el que te perdona. Uh-huh. No, Dios te perdonó. Uh-huh. Dios te restauró. Esto es algo que yo veo que tenemos una carencia porque nos hemos hecho tan profesionales en mostrar a Dios. Somos muy productivos. O sea, la verdad que y no está mal. Claro. Me encanta. Pero sí producimos mucho el ambiente. Uh-huh. Producimos mucho el performance. Sí. Pero esa experiencia, yo le llamo a eso ser cristiano de a pie. No sé si se entiende el término. 100%. Sí sabes. Más o menos. Sí. El cristiano de a pie, bueno, acá le llaman de a pie, es un término de el que está día a día, caminando, o sea, el que la vive, o sea, el que... El de todos los días. El de todos los días, el que... El que tiene que salir a rifársela, o sea, el que... Ese es el cristiano de a pie. Sí. El que no está sentado en un podcast, digo, nosotros estamos acá, pero la experiencia la tenemos ya. No, aquel que, o sea, porque desde un micrófono yo puedo decirle a los chicos, tengan fe, Dios les va a ayudar. Uh-huh. Sí, pero pues este micrófono me lo regalaron, esta consola, esto acá, o sea, no hubo un proceso de ensanchamiento de la fe formativo, ¿no? Claro. Entonces, Tavo, en tu caso, tú estás
recién plantando una iglesia. Sí. Platícanos, ¿con qué desafíos te has topado? Y danos un testimonio de lo que Dios ha hecho ahí en tu corazón. Con todo, o sea, todo ha pasado. Y de hecho yo le abriría mi corazón a Gama hace un tiempo atrás. Cuando yo salgo del Instituto Bíblico, literalmente con un énfasis en plantación de iglesias, tenía todas las herramientas para plantar la iglesia. Lo que ocupaba era la experiencia para plantar una iglesia. De hecho, había una práctica que era plantar una iglesia por 6 meses y la plantamos en la calle de la amargura. Si tú quieres pegarte a la fiesta en Costa Rica, ¿cómo? en ¿Así San se llama? José, así se llama la calle de la amargura. ¿Así le dicen o así se llama? No, así se llama. Es una Wow. calle llena de bares, discotecas y todo lo demás. Ajá. Bar gays, de lesbianas, de todo, 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 todo. De hecho, en nuestra primera reunión de interés que plantamos ahí nuestra primera iglesia, nos llegaron varios travestis, de hecho, inclusive a la iglesia. Wow. Entonces, ahí plantamos como... No. Entonces, ahí plantamos una iglesia y entonces fue una experiencia diferente porque era una iglesia más como juvenil. Estaba a cargo también de un misionero, de un director de los Estados Unidos. Era como una práctica supervisada, Ya. pero no era como ese acopio de que era mi iglesia, de todo lo que Dios me venía dando. ¿No te demás. preocupabas por renta? No me preocupaba por renta, ¿No te no me preocupabas preocupaba nada. por equipo de sonido? Puedo decirlo y con buen corazón de que era muy fácil ser el pastor de esa iglesia. Sí. Porque tenía era como otro ambiente, no tenía que echarle fe ni nada, ¿verdad? Aunque suene feo, pero... No, pero esa es la crudeza de las cosas. Hay que hablarlo, hay que hablarlo, Tavo, hay que hablarlo. Y eso es lo que quiero hablar de la experiencia desde donde empezó eso, a plantar comunidad Bien, gracias a lo bien, que bien. es hoy. Cuando yo estaba en mi escritorio, yo llegaba y decía... Esto no es lo que Dios me ha venido dando. Yo anotaba en mis cosas y demás. De hecho, tú me diste una palabra hace un año. No recuerdo, amigo. Sí, A ver, ahora sí que recuérdamela. Yo, antes de haber iniciado la iglesia, antes de haberlo plantado, que muy pocas personas lo sabían, yo había anotado la lista de países donde yo quería que estuviera Comunidad Gracia, soñando en fe. Wow. Y tú me dijiste, sigue anotándolo porque tus hijos van a ir. Wow. Y ni tú sabías. ¿No? Nadie sabía. Y entonces ahí empezó como una alarma. Ya. Y me dijo, creo que es el tiempo. Yo regreso a mi país después de la conferencia del año pasado en ese lugar, más inspirado y lleno de fe para plantar una iglesia. Wow. Pero no tenía salario, Uf. tenía que pagar mi hospedaje, tenía que iniciar una iglesia totalmente de cero y demás. Y ahí fue donde mi fe fue probada. Claro. Porque yo dije, ¿cómo voy a iniciar algo sin dinero? Wow. ¿Cómo voy a iniciar? O sea, Pues es bíblico. mis ojos, Exacto. mis ojos naturales no veían nada, absolutamente nada. Pero mis ojos espirituales Claro. veían más allá de lo que hoy estamos viendo. Y yo recuerdo bien que empecé a contar el sueño a ciertas personas en específico y que son como mentores y demás. Y me dijeron, démosle, entrémosle, vamos a confiar, Dios va a unir. Y me llegó también una patrocinadora de los Estados Unidos que creyó en mí desde el Instituto Bíblico y me dijeron, mira, yo te pago tu renta del lugar donde vayas a vivir, pero ocupas una sala grande para que inicies ahí la iglesia. Y entonces eso como que inspiró mi fe. Y yo le decía a las personas, es que quiero experimentar a Dios en acción. Ese fue mi punto de partida, porque experimentaba a Dios, pero por la fe de otros. Porque acuerdo. fue fácil pastorear. Ahora, perdón, Tavo, déjame hacer un paréntesis. No es malo eso, ¿eh? O sea, también, Sí, o sea, sí, no es malo porque claro. sí se requiere, Claro. requerimos de que alguien nos lleve, que alguien nos inspire, nos marque un camino, una línea. Total. Ojo, o sea, no estoy diciendo Los que... Timoteos son buenos. De acuerdo, Sí, por favor. O sea, no se malentienda Claro. este asunto. Sí. Pero solo quería aclarar. Claro. O sea, no quiere decir que es malo. Sí, no, para Solo nada. es una etapa, es Solo que parte del Dios proceso. me estaba llamando para acuerdo. otra labor específica. De acuerdo. Que era iniciar algo de cero. Y venían temores. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Soy un joven de 25 años. ¿Van a creer en mí? ¿Cómo voy a impulsar la visión? ¿Cómo voy a crear la cultura? Y me pasa un desafío de iniciar grupos pequeños. Empiezan a crecer. Y veo la necesidad de ya empezar nuestras reuniones.
Metí a la iglesia nuestra primera reunión el 21 de diciembre del 2022 en un lavacar. O sea, en mi idea fue fabuloso, como lo que hablábamos ayer en el programa. Pero cuando yo vi el lugar horrible, hoy por hoy la iglesia me dice, ¿cómo nos metiste ahí en nuestra primera reunión, verdad? Yo no sé cómo, pero la renta estaba muy baja. Transportamos sillas y todo. Pero datos curiosos como... Yo dije, ok, vamos a tener nuestra primera reunión el 21 de diciembre. No tenía equipo de trabajo. Entrémosle, consigo banda y todo lo demás. Y luego... ¿Y dónde recojo las ofrendas? Ocupaba canastos para las ofrendas. Y luego, ¿dónde predico? No tenía púlpito. Entonces son como desafíos pequeños que hoy por hoy valoramos. Claro. Porque corrimos una semana por conseguir tantísimas cosas que tal vez ya en una iglesia local están y es muy normal. Sí, tal vez la iglesia tiene 4 o 5 púlpitos, 20 canastos, ¿verdad? Sobres en cantidad. Nosotros no teníamos nada de eso. Y empezamos una reunión por mes. Y entonces empezó algo muy curioso que era lo que yo le hablaba a Gama y voy a sincerarme acá. Por muchos años, como desde el 2019 hasta el año pasado, me han invitado mucho a predicar dentro, fuera del país y he estado más en una función como predicador. Entonces, he estado predicando en muchos lugares, siento que no me va tan mal, pero cuando llego a una realidad de mi iglesia local, no me siento y no conecto con mi iglesia local. Entonces yo le decía a Gama y Gama me asesoró eso y me decía, es que estás pasando una etapa pastoral que es muy diferente a un predicador. Sí. De acuerdo. Entonces he estado aprendiendo a amar con algunos consejos que Gama me ha dado y hoy por hoy le echamos fe. Mejoré yo como mi parte con las ovejas y demás. Y empezamos el sueño en abril de querer ya reunirnos todos. Pero de no pagar nada de renta a poder decir, ok, vamos a pagar un local de casi 400,000, no sé cuánto será en... Ahorita hacemos como la conversión. ¿400,000 qué? ¿Colones? Colones, ajá. Tal vez. Vamos a revisar por acá. Debe ser ahí. Sí. No sé, ¿Qué? 3,000 pesos mexicanos Vamos puede a ser. ver. 5,000, échale. 5,000 Vamos probablemente. apostando. Vamos a ver, ¿cuánto? Sí, yo le voy a unos... Ok, son 12,500 pesos. Sí, y ese era el más barato que encontramos. Te ganaste el de tiriririri. Sí, y le comento yo a mi novia y yo le digo, tengo miedo Claro. de pagar Sí. eso porque tenía que pagar un mes adelantado, el depósito y demás. Entonces eran 24,000 pesos de un solo. Está sonando música de suspenso ahora. Sí, Sí, y claro. ¿sabes qué me dijo mi novia? Me hace, démosle porque Dios nos va a sorprender. De acuerdo. Muy bueno. Abril, mayo, junio, julio, llevamos 4 meses donde la fidelidad de Dios Muy bueno. la hemos visto, donde ya hay un equipo de trabajo. No teníamos tarima, altar, ahora ya tenemos altar. No teníamos luces, ahora ya tenemos un poquito de luces. Altar. ¿Y a quién No- sacrifican ahí en el No altar? teníamos... el beso salir de alabanza. Siguen los Al baterista, al músicos. baterista. Le echamos ganas, tenemos sillas de lujo que Dios nos ha bendecido. Tu iglesia, Gama, y tú nos ayudaron y pudimos comprar una mixer y un parlante. De acuerdo. Y ha sido parte de la bendición Increíble. que Dios nos ha usado, Buenísimo. de donde nuestra fe en movimiento ha producido esto. Entonces, si tal vez me hubiera quedado en la calle de la amargura, todavía siguiera ahí. Muy cómodo. Muy cómodo, pero hoy por hoy no he podido ver la salvación de lo que hemos visto, los testimonios de gracia de las personas que han llegado y decir, no he encontrado una iglesia en la cual me aceptaran con tatuajes, donde me aceptaran por esto o por lo otro, y nosotros no aceptamos ningún pecado, ¿verdad? Pero siempre vamos a aceptar y amar al pecador, porque un encuentro con la gracia es lo que puede generar la transformación de cada una de nuestras vidas, y al final Comunidad Gracia nació para eso, para sanar heridas de esa oveja 100 que ya estaba, pero fue perdida. De acuerdo. Pero le tuvimos que echar fe y esos desafíos bonitos. Luego compramos sillitas para niños y todo lo bebía y estábamos demasiado felices y ahora los niños se nos han triplicado. Entonces ahora tenemos ese problema de ver cómo vamos a Darle televisiones a los sentarlos. papás. Sí, y sí. todo lo Yo demás. creo que ya tenemos que... voy a mandar 2 televisiones ahí para... En vez de parlantes, Y mándale. con suscripción a Netflix. Con suscripción a Netflix, sí. Entonces creo, y yo le decía a mi novia Kare que nosotros estamos viviendo ahorita desafíos bonitos, problemas bonitos, claro. porque son problemas de crecimiento, problemas de cómo vamos ahora sí a levantar este ministerio, cómo hacer esto, porque la iglesia ha crecido, pero todo inició de un paso de fe, de esta frase de quiero experimentar a Dios en acción. En acción. ¿Sabes, Tavo? Me encanta. Y Humberto, Tavo, me estoy acordando de dos escenas de Jesús. La primera escena, y van ahí en los evangelios, están ahí pegaditos. La primera escena es toda la multitud. Entonces, uno de sus discípulos, creo Felipe,
Le dice, maestro, despídelos, o sea, son muchos y tienen hambre. Sí. ¿Y la respuesta de Jesús cuál fue? Dales de comer. Dales de comer. Claro. Dale. ¿Cómo? Invítalos unas tiritas de pescado. A ver, o sea, ¿cómo? ¿Dales de comer? Sí. Y ya. Exacto. O sea, así es Dios. 100%. Chale fe. O sea, dale de comer. Sí. Y así como que, no, pues Y señor. me gusta mucho porque en esa parte de abajito dice, y lo dijo porque él ya sabía lo que iba a hacer. De acuerdo. Sí. Sí, pero él. Jesús. Pero los discípulos. No, Felipe. Felipe estaba todo, ¿cómo le voy a dar de comer? Pero creo que ese es el reto que tenemos. De Sí. acuerdo. Saber que en cada paso de fe Dios nos está pidiendo algo porque Él ya sabe lo que va a hacer. Y si sabemos eso en nuestro corazón, te avientas. Te avientas. Porque si no, te avientas y caes en otro lugar. Sí, de acuerdo. Esos son los riesgos inteligentes que yo le llamo. Pero, y luego y bueno, Dios, ya sabemos la historia, multiplicó y hasta sobró para que cada discípulo, cada apóstol tuviera, ¿no? Después se sube a la barca que dice, crucemos al otro lado. Sí, claro. ¿Sí? Un dato curioso que venía ayer hablando con un pastor. Ese mar, ese lugar, ese lago, su nombre original significa, literal, es la caprichosa. Porque de repente, ¡pum!, venían las tormentas. ¿Ves? De repente, porque la Biblia habla de un de repente, ¿no? Sí. Un de repente como el que te pasó a ti, Humberto, que todo iba bien y de repente se soltó la tormenta. Sí. Pero no hubieras ensanchado tu fe. Exacto, exacto. ¿Sí? Un de repente a ti, Tabo, Dios viene y te inspira y pum, te saca de la comodidad. 100%. No hubieras ensanchado tu fe. Total. 100%. Igual a mí, un de repente el Espíritu Santo. Platico así brevemente. Digo, no se trata de mí esto, pero platico. Yo estaba trabajando para Comisión Federal, también una empresa. Estaba cómodo, tenía buena posición, con una aspiración a crecimiento tremendo. Ya mis jefes tenían muchos planes y proyectos para mí. Y me dice un profeta en una reunión, dice, ya es tiempo, Dios te llamó a su ministerio. Wow. Y yo así de, No es mi turno. Aguántame. Fui un chavo que crecí con carencias. Dije, me he esforzado toda mi vida. He estudiado. Tuve que trabajar. Tuve que pasar cosas. Yo vendía garrafones de agua. Ese fue mi negocio. Con eso pagué mi preparatoria. Ya en el tecnológico ya mis familias me apoyó un poco. Y dije, no. Apenas estoy como que recuperando toda esta inversión que se hizo, ¿no? Y yo me recuerdo que yo desafié a Dios. No sé si fue, yo no lo recomiendo, pero si lo vas a hacer, atente a las consecuencias. Sí. Yo le dije, Dios, la única manera que yo deje este trabajo es que me corran. No hay, Wow. pero yo sabía que no me iban a correr. O sea, Tú ya sabías la respuesta. yo ya sabía que no me iban a correr. Porque mis jefes... Claro. Entonces yo dije, nah. Le pusiste un 4 Le puse un 4 a Dios. Pasa el tiempo, pasan no recuerdo si 2, 3 semanas, recibo una llamada de mi jefe. Dice, me urge hablar contigo. Necesito que vengas a la oficina base. Sí, cómo no, llego. Dice, Gama, me da mucha pena. Hubo recorte de presupuesto en el ámbito energético a nivel país. Estaba el presidente Vicente Fox. Dice, los diputados recortaron presupuesto al sector energético y pues tenemos que dar de baja a los trabajadores que apenas van. Y lo lamento mucho, pero te vamos a rescindir el contrato. No. Y yo estaba así del otro lado en la mesa. Más enojado con Dios que con la persona. Claro. Ahí está Dios. Claro. Dice, me da pena, por favor. A mí me quedaban 2 meses de contrato. Dice, no nos demandes, no vayas a conciliación y arbitraje. Y si vamos a conciliar. Firma, no, tranquilo. Te vamos a dar un finiquito, más o menos, pero tranquilo. Eso era me recuerdo que era un noviembre por ahí. Wow. Dice, tranquilo, enero, febrero, vamos a recontratar y tú vas en primera línea. Y yo estaba así, sonriendo. Dice, ¿te da risa? Le digo, no, ingeniero. Le digo, es un asunto mío. Le digo, ¿dónde firmo?
dice, ¿seguro no hay problema? No. Y gracias por... Él estaba muy contento y él pensaba que era un buen elemento porque dice, pues, de todos es el único que no nos ha metido bronca. Pero yo sabía que era Dios. Wow. Entonces, ahí fue el momento de donde yo dije, yo me acordé de a dónde huiré de tu presencia. Claro, O sea, ¿a dónde? Y entonces me recuerdo, firmo todo, me dan mi finiquito y le hablo al pastor, a mi pastor de la iglesia. Le digo, necesito hablar con usted. Y él me dice, sí, te acaban de despedir. Y yo, ¿usted cómo sabe? Dice, hoy en la mañana el Espíritu Santo me habló. Me dijo eso. Dice, yo también quiero hablar contigo. Y yo ok. Wow. Entonces llegué a la oficina del pastor. Le digo, pastor, aquí estoy. ¿Qué hago? Dice, vas a lavar baños. Vas a ayudar aquí a algunas cosas. Ojo. Yo, ok, está bien. Directo a predicar, ¿no? Oh, ojalá. Directo al púlpito. Ojalá. Sí, al Así púlpito. es eso, ¿no? Porque sales del internship. Del internship o del instituto y ya quieres plataforma y no Yo funciona antes de así. entrar al instituto, mi pastor, cuando me pasé en la transición, él llegó y me dijo, ¿tú quieres predicar? Y yo, sí. ¿Quieres ser uno grande? Y yo, sí. Y yo ya estaba a punto de que me dijera, ¿predicas el domingo? Y estaba así diciéndome esas preguntas, ¿quieres ser? Y yo, sí. Me dio un hisopo para ir a lavar el baño. Entonces, que tu púlpito primero sea ese. De acuerdo. Entonces, creo que ahí es donde uno... Y ahora la aplico en la iglesia. Ahora te desquitas. Ahora me desquito con cada yo chavo también, que yo entra. también, ya. Pero creo que eso a mí me enseñó... Y era algo que también mi padre me decía, no en el ámbito cristiano, sino que cuando Dios nos iba a usar y levantar, siempre hay que tener 2 escaleritas de humildad. Y lo hablábamos Sí, ayer bájale en 2 otro rayitas, programa, bájale 2 bajándole 2 rayitas. Oye, Humberto, en tu caso, la dinámica de pastorear una iglesia a ser parte del equipo pastoral. Yo me doy cuenta de algo que sobre todo lo veo más en algunos aspectos. Tal vez la generación Z no sea tan así, pero lo vi mucho en mi generación, probablemente tú lo viste, donde el que era pastor ejecutivo, o en aquellos años el famoso copastor, como que era el sucesor del pastor, o sea, como que le van a dar pastorado tarde que temprano. No sé si esa dinámica, claro. No sé, honestamente no sé si ahora en esta nueva generación eso esté o no esté, pero forzosamente tiene que ser así. Para nada. O realmente ser asistente pastoral, ser pastor ejecutivo, ser parte del equipo pastoral es un llamado también. Es un llamado, porque para mí la iglesia no es una herencia. Wow. Para mí la iglesia es de Jesús. Sí. Y no es de mi papá. O sea, a mí eso me quedó muy bueno, claro. no, ni para, o sea, es para ti y para todos. Es así. Sí, así es una verdad. Es una verdad. Me verdad. refiero a que yo, es más, voy a ser 100% vulnerable acá. Tenemos 11 años en la iglesia y dándole durísimo. Y toda nuestra iglesia, no sé cuándo salga este podcast, pero espera que yo sea el siguiente pastor. Y es natural. Claro. Es natural porque estamos ahí. Pero este año en específico, desde enero, Dios ha estado hablando a mi corazón y me ha dicho, necesitas bajar el ritmo, necesitas dedicar más tiempo a tu familia. Y el siguiente año nosotros vamos a frenar un poco, no el servir, ni congregarnos, ni pastorear. Claro. Pero nosotros vamos a tomar un tiempo de reestructura familiar, de invertir en mis hijos. Genial. ¿Por qué? Porque la primera iglesia es mi familia. Total. Entonces, yo desde que empecé a servir, a mí me queda claro que no es una carrera pastoral. Eso, qué padre término acabas de usar. El enfoque no es saber cuándo soy el pastor principal. El enfoque es cuánta gente voy a llevar a Jesús. Claro. Y creo que tú tienes muy fresco este asunto, Humberto. Llegar a este punto, ¿forzosamente se tiene que hacer iglesias de 4 paredes? No. ¿Producir una reunión? No. ¿Generar un ambiente? ¿Generar, no sé mucho inglés, el mood, ¿cómo le llaman? Así como Sí, que claro. La atmósfera. la atmósfera, así de wow. Pues yo creo que, o sea, la iglesia empieza, ¿qué es iglesia? ¿Y para qué hacemos iglesia? Creo que ese es el punto principal. De acuerdo. Porque si no sabemos el qué, todo lo demás está a lo mejor sobrando. Obviamente necesitamos la estructura y necesitamos una comunidad de fe donde necesitamos tener a pastores. Yo creo en la estructura. Sí. No, en la estructura, claro. 100%, pero Formas. las formas. Totalmente. Sí, o sea, me encanta eso que dices de grupos pequeños.
Porque la verdad, al menos en Alfa, esa es la estructura que trabajamos a nivel global. Claro. Mucha gente no va a entrar a tu iglesia. Sin Y a primero veces, pisar un- ajá, y el pastor dice, no, es que esta ciudad, es que esta gente. Yo sé que no es el caso del pastor aquí. Pero muchos pastores nos dicen, es que mi ciudad, es que la generación. Espérate, es que no van a entrar acá. No. Primero van a entrar acá. Claro. Y luego ver un paso y la transición cultural. Total. Es que no es suficiente con una experiencia de domingo. Lo que necesita la gente es una experiencia con el Espíritu Santo. Así De es. acuerdísimo. Y Wow. si eso sucede, se van a Un quedar... aplauso. Te doy un aplauso. Hágale van otro a por quedar- mí. Hágale otro por Otro, mí. otro. Ahí está, doble. Se van a quedar con ganas. Alfa es eso, son 12 Sí. sesiones y la última sesión es la llenura del Espíritu Santo. Ah, buenísimo. Y luego la gente dice, hey, queremos más. Ah, necesitas una iglesia Ve local. a la iglesia. Súper bien. Vamos a tener que después hablar acerca de Alfa contigo, especialmente. Vamos a tener que regalar un episodio 100%. para hablar de Alfa. Te regalo todos los que quieras. Eso es padrísimo, Humberto. Qué rápido se nos fue el tiempo. Sí. ¿Ah? Se fue volando. Se fue volando. Súper. Tavo, ¿algo que quieras complementar ya para despedirnos? No, nada más me gustó mucho algo que decíamos ayer en la carne asada. Digo, en un tiempo de ayuno pastoral que tuvimos. No digas eso. Que tú- Mira, además, te ganaste otra rosita, Era necesario, Rosita. Sí. Que decías que conociste al Señor Jesús como tu Salvador. Creo que yo una temporada en la parte ministerial que iba creciendo, donde no me dieron la posición que quería. Y me fui literalmente con mis compañeros, fui rechazado como por la iglesia y fui literalmente a tomar, me devolví como 4 o 5 años de lo que yo estaba. Y cuando yo estaba tomando con mis amigos y demás, veo que hay una chica con un té frío, nosotros le llamamos así, como con una bebida Un frappé, natural. algo así. Ajá. No, algo natural. como natural. Y yo dije, pero ¿cómo está la fiesta? Está muy chiva, ¿verdad? Y todo lo demás. Como un agua de sabor de, Ajá, agua y loca, yo de dije, fruta, sí, ¿no? ¿por qué no tiene su cerveza y todo lo demás? Y ella se acerca, va directamente donde mí y me hace, ¿qué te pasó, Tao? Con tan solo que me reconoció, yo sentí como una cara de vergüenza y reconocí que esta chica era la hija del pastor donde hace yo 3 meses había predicado. Wow. Y me hace, yo no sé ni por qué estoy acá, pero creo que Dios te dice esto. El pastor fue por mí, me dejaron a mi casa. Entonces yo quise, en medio de mi servicio a Dios, por buscar una posición, Eso. que quiero dejar claro eso porque era lo que Sí. estabas diciendo, Sí. entendí que no se trata de ninguna posición. Exacto. Entendí que Dios me estaba llamando y que Dios no me estaba dejando ni siquiera darme el chance de experimentar otra vez el mundo. Y me dijo, para lo que yo te llamé no es para una posición, Claro. es para servir. Totalmente. Y pasé de una iglesia de 1000 personas a una iglesia pequeña de 40 personas, donde teníamos 8 bandas en la iglesia anterior y allá estaban esperando un baterista para tener banda. Llego y se va el guitarrista. Nos quedamos sin banda igual. Se fue el guitarrista. Se quedaron incompletos, al fin y al es cabo. una iglesia súper pequeña, pero a partir de ahí, este mismo pastor Pero ya que hay les secuencias, cuento, gracias a Dios. ese mismo pastor que fue el que me dio un hisopo, todo lo demás, ya no era la plataforma, ya no era canal de televisión, ya no eran luces. Pude entender el verdadero significado de servir a Dios, no desde una posición, sino desde una relación, desde un cristiano de a pie. De a pie. Y a partir de ahí fue la punta de lanza para mi ministerio. Entonces yo sí quería dejarle eso como a las personas que nos están viendo y escuchando, que no se trata, y más a las personas como de mi edad, de 20 a 25, que tal vez vemos a otros pastores muy influyentes y queremos esa plataforma, pero no pidas la plataforma, pide la unción que tienen esas personas. No, y para desconocemos el proceso. Exactamente. Entonces es experimentar a Dios en acción una vez más y tener nosotros nuestra propia De historia. acuerdísimo. Tavo, muchas gracias por acompañarnos. Humberto, gracias por ese tiempo. Gracias a ustedes, toda a la audiencia que está acá con nosotros. Gracias por llegar hasta este punto. Y yo quiero animarte, si tú sabes que lo que acabas de escuchar ha sido de bendición para ti, pero crees que puede ser bendición para un amigo, un vecino, un compañero, un familiar, compártelo. Nos ayudan muchísimo y sobre todo anhelamos con todo nuestro corazón que Dios haga esta obra poderosa en tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones. Adiós.